Yo solo me lo cambié. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Griselda, me imagino. Buenas tardes, ¿me puede escuchar? Buenas tardes, sí, la escucho, Litzen. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Sí, bien, aunque resfriada, pero Ah, bien. nada grave, pero. Sí, no, no, nada Nah, muy bien, me alegra mucho grave. que esté bien. De todas maneras hay que cuidarse, ¿no? Eso es importante. Ya, esperen un ratito, por favor. Sí, se están conectando. Espérenme un momentito, por favor. Esta cámara se está moviendo. Muy bien, veo que ya están más participantes. Considerando que grabamos la clase, vamos a iniciar y sobre todo porque tenemos un tiempo reducido, ¿no? Entonces ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a iniciar nuestro tema 3. Si me permiten un momento. Muy bien. Entonces ya en esta semana 4 iniciamos la unidad temática 3, en donde vamos a continuar revisando las bases biológicas, ¿no? Todo lo que es anatomía y fisiología del sistema nervioso, que nos va a ayudar a comprender precisamente cómo este sistema tan fabuloso tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya en los siguientes módulos del diplomado, ustedes van a hacer pues un análisis de cómo los principios de neuroeducación pueden enriquecer su desempeño como maestros. Entonces, ahora vamos a ver. Permítanme un momento, por favor. Vamos a ver ahora los fundamentos neurofisiológicos y anatómicos del aprendizaje y funciones cerebrales. Es una unidad temática bastante larga. Sin embargo, he tratado de reducir la presentación eh, considerando el tiempo que tenemos, y es importante, por favor, que puedan revisar el texto académico de la unidad, también que puedan revisar la bibliografía base y la bibliografía complementaria. De todas maneras, cualquier contenido que ustedes quieran profundizar, no se olviden que tenemos el grupo de WhatsApp también para que me hagan saber si tienen algún interés para profundizar la bibliografía.
En esta unidad temática vamos a explicar muy brevemente también, más que explicar, vamos a hacer una referencia a las orientaciones didácticas, considerando que tenemos dos propósitos pedagógicos: descubrir los fundamentos neurofisiológicos del sistema nervioso y conocer las funciones cerebrales de las estructuras que conforman sobre todo el sistema nervioso central. Como en anteriores semanas, en esta ya semana 4, donde vemos el tema 3, tienen que realizar un foro. En los dos anteriores foros, en los dos primeros foros, su análisis, su reflexión estaba basada en videos. Ahora no tienen que ver un video, tienen que responder a esta pregunta. ¿Consideras que en Bolivia nuestro sistema educativo está preparado para involucrar a las neurociencias en la metodología de enseñanza-aprendizaje? Entonces aquí ya ustedes, de acuerdo a la realidad que viven como maestros, a su experiencia, tendrán que hacer una reflexión. Les reitero, en el foro de esta semana no tienen que visualizar ningún video. Y su segunda tarea es un mapa mental, ¿sí? Cada actividad tiene 10 puntos. En este mapa mental tendrán que hacer también una síntesis considerando lo que es un mapa mental. Algunos han entregado en la primera actividad un mapa conceptual o han hecho una mezcla entre mapa mental o mapa conceptual, pero es importante que tengan clara la diferencia entre estas dos estrategias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esta semana, un mapa mental de los contenidos avanzados, precisamente en el tema 3. En esta unidad temática, hoy vamos a revisar los siguientes contenidos: sistema nervioso central, las áreas de Brodmann, el sistema límbico, que vamos a ver un video muy didáctico, los núcleos grises de la base, núcleos o ganglios basales, tálamo, ventrículos cerebrales, cuerpo calloso, líquido cefalorraquídeo y sustancia negra. Muy bien, como lectura motivadora vamos a considerar esta, de Joshua Mariné: los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. Nosotros como maestros, en nuestra vida cotidiana vamos a ir aprendiendo, ¿no? de nuestra experiencia misma, pero también estos procesos de formación en los que ustedes van a fortalecer sus competencias son un desafío, porque toda la semana tienen actividades, también estaban estudiando para su examen de ascenso muchos, ¿no? Tienen, bueno, pues también responsabilidades familiares, algunos se han enfermado. Entonces, estar en este diplomado, de hecho, ya es un desafío, el poder organizar su tiempo, ¿no? El poder hacer sus tareas. Entonces, que esa vocación de maestros, esa motivación que los ha impulsado a inscribirse a este diplomado, les dé la fortaleza para poder cursar todos los módulos, no aprobando simplemente, sino enriqueciéndose. Ese es el objetivo, y que ustedes, como los mejores agentes de cambio en el proceso educativo, puedan mejorar su práctica con todo lo que van a aprender, ¿sí? Entonces, a echarle muchas ganas, y si los primeros trabajos han estado un poco flojitos, ya ir mejorando en la medida que se va desarrollando el diplomado. Muy bien, pasemos al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, como habíamos visto en la anterior clase, se divide en dos grandes grupos, lo podremos decir, ¿sí? En su estructura se divide en dos grandes grupos: el encéfalo y la médula espinal. En lo que es el encéfalo se reconocen las meninges, el cerebro, el cerebelo, la hipófisis, el bulbo raquídeo, y la médula espinal, que está formada también por membranas que la protegen, la tía madre, dura madre y aracnoides, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en esta primera parte vamos a descomponer estas partes del sistema nervioso.
El encéfalo, entonces, ¿sí? Se constituye principalmente por el cerebro, donde vamos a reconocer la corteza cerebral, subcortes, áreas funcionales del cerebro, hemisferios cerebrales, lóbulos cerebrales y meninges. Es bastante amplio este contenido, ¿no? Para el día de hoy. Tenemos el cerebelo y el tronco cerebral. Vamos a ver el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Y la médula espinal no es tan compleja, pongámoslo así, en su división, pero juega también un rol muy importante en lo que es la vida del ser humano, su conducta, ¿no? Su actividad, y también tendremos que considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vayamos a lo que es el encéfalo. Sin más preámbulos, ¿sí? Tenemos el cerebro, la corteza cerebral. En la corteza cerebral reconocemos sus áreas asociativas que fundamentan los procesos cognitivos superiores. Que esto no lo vamos a revisar, lo van a ver en siguientes módulos, pero es importante conocer cuál es la base biológica, ¿no? En los procesos cognitivos superiores se consideran la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento, que como les digo, en los siguientes módulos van a ver ya desde un abordaje más psicoeducativo, ¿no? Tenemos el subcórtex, nos vamos a ayudar con la imagen, que está formado por una sustancia blanca y una sustancia gris, ¿no? Como está en la imagen, en la parte exterior tenemos la sustancia gris y en la parte interna tenemos la sustancia blanca. Tenemos las áreas funcionales del cerebro, ¿sí? Que vamos a ver tres grandes grupos. El primer grupo, las áreas funcionales primarias, especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales, en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento. Aquí vamos a poner especial atención, ¿no? Lo que está en el recuadro rojo, el área motora, ¿no? El área motora, que está aquí todo esto en verde oscuro, que se encarga de los movimientos finos, ¿no? De los movimientos psicomotrices finos. Tenemos la corteza premotora, esta que está aquí en verde más clarito, que produce el movimiento coordinado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con movimientos coordinados. Y se tiene también el área, ¿sí?, de Broca, que está en la parte inferior izquierda de la imagen, que está también aquí en verdecito, ¿no? Controla los movimientos coordinados de la laringe y la boca para producir el A. Por eso se reconoce como el área motriz del lenguaje hablado, ¿no? El área de Broca. Tenemos aquí un homúnculo motor, ¿no? Que nos grafica, ¿no? Las terminaciones nerviosas, la distribución de las terminaciones nerviosas en el ser humano, reconociendo, por ejemplo, que ¿sí? Va a jugar una fuerte influencia y va a haber una gran cantidad de terminaciones nerviosas en los referentes, estoy señalando la parte de abajo, en todo lo que se refiere al área bucofacial, ¿no es cierto? Tenemos también la mano en el sentido de el desarrollo, ¿no?, filogenético del ser humano, el desarrollo como especie, como el hecho de haber desarrollado el dedo pulgar y oponerse a los otros dedos, ha hecho que, de acuerdo a la teoría evolucionista, ¿no?, los seres humanos podamos elaborar con mayor experticia herramientas, instrumentos, y eso ha ayudado también al desarrollo a nivel neurológico. Entonces, si bien esto del homúnculo no está en los contenidos, ¿no?, pero quería compartir muy brevemente con ustedes porque tiene que ver precisamente con el área motora, ¿no? Muy bien. Dentro de las áreas funcionales del cerebro, como inciso B, como segundo grupo, se tienen
¿no? Las áreas funcionales secundarias, que integran informaciones que corresponden a la información que ingresan por los sentidos, como el color, movimiento, sonido del timbre, la vibración. Muy bien, tenemos, ¿no? Aquí en el recuadro y en el dibujo está en amarillo y la otra está en anaranjado, ¿no? El área visual, que reconocemos la primaria y secundaria. En el área auditiva también tenemos una primaria y secundaria. Y tenemos también el área de asociación auditiva, ¿no? Que está aquí en rojo. Muy bien. Tenemos el tercer grupo, las áreas funcionales terciarias, que son centros de integración de la información. Tenemos el área prefrontal, ¿no? Precisamente que está en el lóbulo frontal, eso vamos a ver más adelante, que está encargada de los procesos de pensamiento y funciones ejecutivas, ¿no? Esto tiene que ver con las funciones psicológicas superiores a las que hacíamos referencia al inicio de la clase. Se tiene también el área de Wernicke, ¿no? Que también es importantísima esta área, ¿no? Cuando existe algún trastorno del lenguaje, por ejemplo, es clave hacer estudios, ¿no? de esta área, así como la de Broca. Integra la información sensorial y permite la interpretación de los significados de las palabras, ¿no? Aquí la de Wernicke no tiene tanto que ver con el lenguaje hablado como el área de Broca que está acá, sino que tiene que ver con el significado, ¿no? Que la persona pueda comprender el significado de las palabras. Luego tenemos la corteza límbica, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, con la motivación y las emociones. Esto de la corteza límbica lo vamos a ver a más detalle en el sistema límbico, más adelante. Muy bien. Dentro del cerebro también tienen que reconocerse un elemento muy importante que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Con relación a la dominancia hemisférica, reconocemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Nuestro cerebro está a su vez organizado por dos hemisferios. Entonces, se tiene mucha investigación en torno a las características de aquellos elementos que nos permiten desarrollar, ¿no? Gracias al hemisferio izquierdo y gracias al hemisferio derecho. Todos nosotros, ¿sí? Sentimos, realizamos nuestra vida cotidiana gracias al funcionamiento de estos dos hemisferios. Sin embargo, ¿sí? Algunas personas tienen una mayor tendencia, ¿sí? A su hemisferio derecho y otras a su hemisferio izquierdo. Vamos a ver algunas características y en el receso les voy a pasar unos tests, ¿sí? Que ustedes los pueden utilizar como maestros, primero para autoevaluarse y segundo también para evaluarles a sus estudiantes, para ver qué tendencia tienen, si a hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Si les alcanza el tiempo, ¿sí? Pueden compartir conmigo luego los resultados de llenado de su instrumento. Y si tienen alguna duda, para que les ayude a llenar, ¿sí? Pero los tests, como siempre les digo a mis alumnos, son como los métodos anticonceptivos, ¿no? No existe ninguno que sea 100% confiable y un test no es una receta, ¿no? Tenemos que manejar con mucho detalle los resultados. Es simplemente una orientación que la podemos ir comparando con otras evaluaciones, ¿sí? Muy bien. Tenemos características del hemisferio derecho. ¿Qué hace nuestro hemisferio derecho por nosotros? Organiza el lado derecho del cuerpo. Usa signos, símbolos, letras, números, palabras para nombrar, describir y definir. Da origen al significado del objeto, ¿sí? Nuestro hemisferio derecho. En cambio, el hemisferio izquierdo maneja el lado izquierdo del cuerpo,
Planea y recuerda a través de imágenes, significados, interpretaciones basadas en experiencias y vivencias, elabora conceptos y da significado a las cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Que nos ayuda a comprender las diferencias, que en realidad estas diferencias entre hemisferios no son rivales, sino que se complementan, ¿no? Se complementan. El hemisferio izquierdo tiende a ser más verbal, abstracto, temporal, secuencial, sigue directivas, símbolos, basado en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal, lógico. En cambio, el hemisferio derecho, no verbal, analógico, atemporal, ¿no? Pesa mucho en este hemisferio emociones y sentimientos, holístico en el sentido que nos permite tener una visión mucho más integral, global, visualiza, es fantasioso, ¿sí? Si el izquierdo se maneja por reglas, ¿no? El hemisferio derecho trabaja mucho con la intuición, al azar, se arriesga, formas y patrones, creatividad, expresión artística, intuitivo. Para que se entienda su complementariedad, podemos tener entre nuestros estudiantes un estudiante zurdo, vamos a poner como ejemplo, ¿no? No, aunque el hecho de no ser zurdo no quiere decir que no vamos a ser creativos, pero como ejemplo tenemos un estudiante que es zurdo, muy creativo, ¿no? Bueno, pues los diseños que hace de sus dibujos salen del promedio, ¿no? Es muy innovador, utiliza técnicas que, o sea, realmente se destaca. En este estudiante podemos reconocer claras características de una dominancia del hemisferio derecho. Pero nuestro estudiante va a necesitar también, ¿no? Si queremos encaminarlo en su vocación a, qué sé yo, a la carrera de artes plásticas, por ejemplo, va a necesitar también que su creatividad, ¿no? Puede estar orientada bajo algunas técnicas, ¿no? Que si bien tiene muchas potencialidades, es muy creativo, él también tendrá que ser disciplinado, ¿no? Al momento de pasar algún curso, de organizar sus exposiciones, etcétera. Entonces, eso nosotros como maestros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Primero, reconocer cuál es la tendencia que tiene, ¿no? Si trabajar con su hemisferio derecho o izquierdo para reforzar el otro hemisferio y a partir de estas diferencias, eso lo van a ver, pero más adelante, ¿no? Planificar también estrategias de enseñanza, aprendizaje, que puedan llegar tanto a sus estudiantes que son, qué sé yo, pues más apasionados, que les guste participar más en actividades, en dinámicas, pero también llegar a sus otros estudiantes que prefieren, por ejemplo, leer información, que quieren trabajos ya estructurados, ¿no? Entonces, en la planificación, considerar esta dominancia. Por eso los hemisferios tienen directa relación con los estilos de aprendizaje también, ¿no? En esos tests que les voy a pasar en el receso, ya ustedes van a leer también el fundamento teórico, tienen un documento que sustenta a los tests, van a ver cómo cuando uno evalúa, ¿no? esta dominancia hemisférica como maestro, nos tiene que servir no para etiquetar a nuestros alumnos, sino más bien para enriquecer la planificación. Muy bien, entonces esta dominancia hemisférica se ha relacionado también con los rasgos de personalidad. Ustedes no son psicólogos, pero como maestros saben también que sus estudiantes tienen diferentes formas de ser. Y la personalidad es eso, ¿no? Todas esas características que hacen a una persona única, irrepetible.
Incluso hermanos que son educados, que son criados de la misma forma, ¿no? Por los mismos padres, tienen una personalidad distinta, porque esta se va formando pues a lo largo de los años. Los psicólogos reconocemos que la personalidad ya está estructurada hasta los 18 años, que podemos ir teniendo cambios, mejoras en nuestra personalidad, sí, pero es hasta los 18 que se estructuran los pilares, ¿no? Entonces, ustedes al reconocer esta dominancia hemisférica, también van a tener mayor facilidad para ser más empáticos, ¿no? Ponerse en el lugar de sus estudiantes con su forma de ser. ¿Por qué algunos se comportan de una forma y otros a veces hasta de una forma opuesta, ¿no? Vamos, los estudiantes, las personas en general, ¿no? Que tienen una mayor dominancia del hemisferio derecho, en sus rasgos de personalidad, es decir, en su forma de ser, se ha visto que tienden a ser más abstractas, ¿no? Que razonan mucho, que tienen un pensamiento lógico numérico, simbólico, son muy analíticas, temporales, disciplinadas, ¿no? A mí me encanta comparar, por ejemplo, los cuadernos de los estudiantes, ¿no? Cuadernos pulcros, entre comillas, y cuadernos, por ejemplo, con orejas, que tienen dibujitos, ¿no? Eso, por ejemplo, está reflejando no solo, como a veces decimos, ¿no? La indisciplina del estudiante, sino su forma de ser, ¿no? Entonces, tenemos aquí lineal, regulador, normativo, ordenado, secuencial, enfocado en causa-efecto, organizado, ¿no? Tiene reminiscencias. En cambio, los estudiantes y los docentes también, ¿no? Porque hay muy lindas investigaciones sobre docentes, se ha hecho estudios a maestros, que tienen una mayor tendencia del hemisferio izquierdo, tienden a hacer más bien síntesis, a ser descriptivos, ¿no? Analógicos, les gusta mucho el hacer dinámicas, el salir del aula, son apasionados, imaginativos, ¿no? Un desarrollo holístico, se puede trabajar mucho con lo que es la inteligencia musical, si ya relacionamos con las inteligencias múltiples de Gardner, intuitivo, visionario, metafórico, espontáneo, creativo, expresivo, idealista, ¿no? Son varias características que en el texto académico tienen una descripción, ahora por el tiempo solo estamos citando. Entonces, en lo que son los hemisferios cerebrales, también es importante reconocer la lateralidad, ¿no? El uso del pie, mano, oído y ojo del mismo lado del cuerpo. Entonces, no necesariamente, ¿no? Tenemos una lateralidad homogénea. Eso es cuando somos diestros, ¿no? Con la mano y pateamos el gol, vamos a suponer, ¿no? Pateamos el penal con nuestro pie derecho, ¿no? Y tenemos una mayor agudeza auditiva y visual derechos. No siempre es así, ¿no? O zurda cuando es el izquierdo. A eso se llama lateralidad homogénea. Tenemos también la lateralidad cruzada, ¿no? Nuestros estudiantes pueden, su mano dominante puede ser la derecha, ¿no? Escribir con la derecha, pero ya en educación física, ¿no? Van a patear, o en un partido van a patear con el pie izquierdo, es decir, contrario, o viceversa, ¿no? Entonces puede haber también la lateralidad cruzada y la lateralidad ambidiestra. Hace muchos años, por ejemplo, mi mamá, que es maestra jubilada, me contaba en sus experiencias que ella, por ejemplo, no había sido formada, ¿no? Y cuando tenía estudiantes que escribían con la mano izquierda, ella les obligaba a escribir con la mano derecha. Incluso muchos padres, mi esposo, por ejemplo, es zurdo, dice que igual su maestra le obligaba a escribir con la mano derecha.
pero él pues es zurdo, quedó zurdo, ¿no es cierto? Y ahora él escribe tanto con la mano derecha e izquierda, ¿no? A nivel de manos tiene una lateralidad eh, ambidiestra, pero nosotros como maestros, ahora en estos tiempos, donde ya se reconoce la importancia de respetar, ¿no? La lateralidad, es importante que se respete, ¿no es cierto? La dominancia. Entonces, pero se tienen muchas experiencias de maestros, ¿no? Que por el desconocimiento hasta ha habido niños que han desarrollado traumas, ¿no? Porque hacían letra fea con la mano derecha porque, bueno, pues no eran diestros, sino eran zurdos, ¿no? Y les ha generado una serie de conflictos, perdón, mi cámara se está cayendo, un montón de conflictos incluso emocionales. Ya, ahora sí. Espera un momento, por favor. Listo. Muy bien. Tenemos también que reconocer en el cerebro los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, esto que está en rosado, esta parte, ¿no? Este cerebro, esta primera imagen del lado izquierdo, es un cerebro visto desde arriba, ¿sí? Y esta de acá es un cerebro visto desde el costado, ¿no? Desde la parte lateral. Entonces, en este primer cerebro que es visto desde arriba, el lóbulo frontal es esto, que está aquí en rosado, y en este dibujo lateral tenemos en el mismo color, ¿no? El lóbulo frontal. Se tiene también el lóbulo occipital, que está en rojo, en la parte posterior. En este otro dibujo, que es lateral, vemos acá el lóbulo occipital. El lóbulo frontal también, este ya les había explicado, ¿no? Tenemos el lóbulo parietal, ¿no? En este primer cerebro visto desde arriba, que está en celeste. En cambio, el lóbulo parietal aquí está en un gris, ¿no? Tendría que estar en celeste también, si habría una correlación, pero es este de acá. Y tenemos el lóbulo temporal, que está en la parte inferior, tanto del lóbulo parietal como del frontal. Muy bien, y aquí en la vista de arriba no se ve, ¿no? El lóbulo temporal. Entonces, en el receso ya tenemos 7 minutos para que termine esta primera parte. Al grupo de WhatsApp les voy a pasar este test que es bastante interesante. De todas maneras, si quieren tener la página, ustedes pueden entrar a este link. Es de ahí de donde he sacado el test tanto para maestros, estudiantes y el fundamento teórico. Y en esta orientación, en esta página, perdón, orientación a jugar, es la que les hacía referencia a la anterior clase. En esta página van a encontrar una serie de recursos para maestros, libros, material didáctico, muchos recursos, ¿no? Para diferentes temáticas, trastornos de atención con hiperactividad, TDAH, autismo, y también para lo que es lectoescritura, atención, una serie de recursos. Entonces, los que puedan, ¿no? En el receso, si es que no llenan el test que es para maestros, por lo menos por favor revisan el fundamento teórico y ya en la semana los que deseen me envían su test llenado, el que es para maestros, para ver en cuál de los 4 cuadrantes según Hermann, que es el test de Hermann, tienen ustedes una dominancia. ¿Sí? En el cortical derecho, límbico izquierdo o cortical izquierdo. Vamos a ver y hacer una autorreflexión. Eso es lo más importante. Más allá del resultado, que ustedes puedan reflexionar si evidentemente no tienen una mayor tendencia en ese cuadrante y cómo como maestros, ¿sí? Esto influye para sus estrategias de enseñanza.
Existen hermosas tesis doctorales, tesis de licenciatura, que confirman, por ejemplo, la correlación entre el tipo de dominancia del maestro y las estrategias de enseñanza que utiliza. Por ejemplo, Soledad Quispe, que estoy viendo ahorita su nombre, Soledad Quispe puede tener una tendencia a cortical derecho. Y ella, ¿no?, va a planificar, va a utilizar estrategias que tengan que ver con esta su tendencia. Lo malo es que va a llegar más a sus estudiantes con este cuadrante cortical derecho, cuando lo ideal es que llegue a todos sus estudiantes, ¿no es cierto? Porque un aula es heterogénea. Entonces, yo sé que les va a gustar. Si tienen alguna duda en el llenado o en el revisado, me avisan. Sí, estoy a sus órdenes en la semana. Muy bien. Ya saben, si se corta, nos vemos a las 7 en punto. Tienen también el link permítanme, antes del segundo enlace, antes de seguir, vamos a ver esto. Voy a dejar de compartir. ¿Pueden prender un segundito, por favor, sus cámaras? Voy a hacer captura de pantalla para la asistencia, por favor. Yamil, Carmen Soledad, Herminia, Sonia Edwin, Griselda, Mónica Lucero Soledad. Muchas gracias a los que ya han prendido. Karen y PC, que no sé cómo se llama, vamos a ver. Oh, No sé, yo estoy con celular, no sé si se ve. no se preocupe, Herminia, ¿cómo está? Eso, muy bien ahí. Como dicen los pingüinos de Madagascar, bonitos y gorditos. Vamos a hacer una captura de pantalla. Permítanme. Perfecto, ya están. Pueden apagar si desean su cámara. Muy bien. Janet, mi nombre. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos, el tiempo es oro. Vamos a seguir hasta donde nos dé el tiempo. Muy bien, tenemos 2 minutos, nos tenemos que apurar. Ya estoy compartiendo. Entonces, tenemos este trabajo. Lóbulos cerebrales. Tenemos lo que les decía, el frontal, parietal, temporal, occipital, que son los que más conocemos, ¿no es cierto? Y tenemos también el lóbulo de la ínsula y el límbico. El frontal básicamente se ocupa del control del movimiento voluntario, la atención, la memoria, la motivación, la planeación, el habla y la toma de decisiones. El resumen de las funciones ejecutivas. El parietal, el que lo veíamos desde arriba, todo grande, ¿no es cierto?, se ocupa de integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos. Vamos a ver qué son esos términos. El esquema corporal, la orientación espacial, el cálculo involucrado en el procesamiento del habla y el lenguaje. Aquí es importante puntualizar, si bien se tienen 2 áreas específicas del lenguaje, que son el área de Wernicke y el área de Broca, ¿no? No son las únicas áreas que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ustedes lo van a ver más adelante en el diplomado, es realmente un fenómeno muy complejo a nivel neurológico. ¿Sí? Tenemos el lóbulo temporal, que tiene que ver con la transformación de los estímulos sensoriales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Memoria y regulación emocional. El lóbulo occipital es el centro del procesamiento visual. Tenemos el lóbulo de la ínsula, que se ocupa de procesar e integrar el sentido del gusto, sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. Finalmente, el sistema límbico, que se encarga de la modulación de las emociones, modulación de las funciones viscerales y autonómicas, además del aprendizaje de la memoria. Todos estos lóbulos, si bien tienen sus funciones, están interconectados entre sí. Muy bien, quedamos acá y a las 7 en punto, por favor, se vuelven a conectar en el segundo enlace.